a Pan de Vida. Puedes acompañarnos con tus palmas y vamos proclamando esta verdad, que Dios está con nosotros y que podemos confiar en su palabra. Gracias, Señor. Lucha por nosotros, de nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Sí, Señor, te exaltamos. Tú eres signo de toda nuestra alabanza. Lucha por nosotros, de nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Sí, Señor. En el nombre que sobre todo nombre es, confiamos y proclamamos que tú eres el que ha vencido, Señor. Nuestra confianza está en ti. Proclamamos tu grandeza. Tú eres digno. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, calla el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, calla el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Solo en Jesús. Solo en Jesús. Damos gracias, Señor. Tú estás aquí, eres Rey.
buenas tardes, Dios te bendiga. Este día queremos detenernos unos minutos para recargar fuerzas en los principios de la palabra de Dios. ¿Me acompañas agradeciéndole a Dios unos segundos? Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias porque llegamos a esta mitad de semana. Gracias porque tú nos has fortalecido, porque tú nos has guardado, porque tú has, Señor, guiado nuestras vidas. Señor, ayúdanos este día a poder reflexionar en tu palabra y que podamos, Señor, aprender lo que significa que tú seas primero en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, no solamente a conocer esto, a recordar algunas cosas, pero también a ponerlo por obra, Señor, que es lo más importante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. En el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1:1, encontramos 4 palabras que dicen: en el principio Dios. ¿Te acuerdas? Si separamos estas 4 palabras del resto del versículo, se forma una especie de lema o eslogan para todo aspecto de la vida, y ese eslogan es Dios primero. Sabes, este lema es tan necesario en la vida de todo cristiano, de todo discípulo de Cristo, porque todos tenemos un eslogan de vida. Y es tan importante que pudiéramos analizar este eslogan. Ahora, el eslogan es una pequeña frase que nos caracteriza y describe prioridades en nuestra vida. ¿Cuál sería tu frase? Un segundo, unos minutos, a ver, piénsale. Hay muchas. Por ejemplo, estás aquí para ser feliz. Otra dice: si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Hay otra que dice: tómate la vida con pasión. Y una más que dice: la vida es ahora, etc. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el mejor eslogan para nuestra vida es Dios primero. ¿Estamos de acuerdo? El primer mandamiento en Éxodo 20:3 nos sugiere este eslogan cuando nos dice: no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Nadie ni nada debe tomar el lugar del Dios vivo y verdadero. Ahora bien, esto se ilustra con una historia de aquella viuda a la que visitó Elías en un tiempo de gran escasez. Elías llegó y le pidió que le hiciera algo de comer en Primero de Reyes 17:12. Y dice esta porción, pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Fíjate qué situación es esta que podemos leer en la palabra, una situación tan crítica que se estaba viviendo en ese momento, y esta mujer estaba tan impotente de ver todo esto, pero es tiempos de hambre, de escasez que ocurren. Imagínate la preocupación de una madre que no tiene para darle ni lo más básico a su propio hijo. Tiempos en los que no se ve nada claro. No digo los próximos meses, sino que no se tiene certeza ni del día siguiente. Pero a esa casa llegó Dios a través del profeta Elías. Sorprendentemente, Elías dijo: hazme a mí primero de esa poca harina una pequeña torta cocida. Aunque esto pudiera sonar como egoísmo imperdonable, en realidad no lo era. Elías era un representante de Dios, y lo que estaba diciendo era: pon a Dios en primer lugar y las cosas necesarias para la vida nunca te faltarán. Y sabes, esta mujer bien pudo tomar 2 decisiones. La primera, la de correr a este hombre, ¿verdad? Y decirle: vete de aquí. O la segunda, hacerle caso. Si lo hubiera corrido, seguramente hubiera pasado lo que ella misma había dicho que pasaría. Pero se atrevió a creerle a Dios, y dice la Biblia en los versículos 15 y 16: así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Y luego el versículo 16 dice: siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. El milagro ocurrió. Lo imposible Dios lo hizo posible por la obediencia de esta mujer y por el lema de su vida:
Dios primero. En tiempos de crisis, Dios usa las personas y los medios menos esperados para enseñarnos a caminar por fe y a depender de Él. Quienes creen tener las respuestas a todas las preguntas se encontrarán que Dios responde desde lo inimaginable y lo ilógico. Esta viuda dio al profeta una comida muy sencilla. Como recompensa, ella y su hijo comieron por más de 2 años en tiempos de hambre. Y sabes, no sé lo que tú estás pasando en casa hoy, estos días, pero lo que sí sé es que si pones a Dios en primer lugar en tu vida, Él te ayudará para que no cese la harina ni cese el aceite en tu casa. ¿Lo crees? Dios puede usar su ilimitado poder en el contexto de nuestros limitados recursos y circunstancias. Voy a repetirlo una vez más. Dios puede usar su ilimitado poder en el contexto de nuestros limitados recursos y circunstancias. Y sabes, lo transforma en algo grande, como la multiplicación de los panes y los peces, ¿recuerdas? Donde Jesús en esa ocasión toma el corazón dadivoso de un niño que, aunque tenía muy limitados recursos, los entrega en las manos de un Dios todopoderoso, y Él los convierte en alimento para las miles de personas que estaban ese día con Él. Dios quiere enseñarnos grandes cosas en este tiempo. Démosle el primer lugar en nuestra vida, y antes que pensar en nosotros, pongamos nuestra mirada en Él. Dejémonos enseñar por Él. Y que nuestro lema de vida sea siempre este que estamos analizando: Dios primero. Amén. También el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte, tan conocido ese sermón, ¿verdad? Enseñó la importancia de poner a Dios en el primer lugar de nuestros pensamientos y de nuestras prioridades. Dice Mateo 6:33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La prioridad central de la vida es el reino de Dios y su justicia. En el contexto del pasaje, el Señor Jesús se está refiriendo a esas necesidades que son indispensables, que tenemos y que nos producen cierto afán, ¿verdad? Y luego dice que los que no creen en Dios tienen esas necesidades como prioridades. Por eso sella este pasaje con esta declaración tan poderosa, diciendo: estas cosas se te añadirán, pero primero busca el reino de Dios y su justicia. Ahora, esto del reino de Dios y su justicia, en otras palabras, podemos decir que es reconocer a Dios como único rey y que hagamos lo que Él nos pide. Esto vendría siendo. Esto es equivalente a decir: Dios es primero en mi vida. ¿Cuántos podemos decir así? De nuevo, el Salvador afirmó su declaración en Lucas 14:26. Fíjate lo que dice: si alguien viene a mí, pero pone en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, no puede ser mi seguidor. El que me siga tiene que entregar hasta su propia vida. Lo que dice Jesús es que hay gente que puede llegar a tener muy buenas intenciones y querer seguirle, pero si tiene a alguien más como primero en su corazón, simplemente no puede ser discípulo de Cristo. El llamado de Dios es entrega. Por eso es tan importante atrevernos a poner a Cristo y a Dios en primer lugar. Jesús no quiere tener fans, quiere tener discípulos dispuestos a darlo todo por Él, de ser necesario hasta su propia vida. La vida cristiana es una vida de entrega, y Cristo tiene que tener ese primer lugar, y que estemos dispuestos a soltarlo todo. Sabes, ayer mi esposa y tu servidor vimos un testimonio, el testimonio de Lorenzo Soto, el Pantera,
quien fuera en tiempo pasado pandillero y que tuvo un pasado de mucha violencia. Su primer asesinato fue a los 11 años. Desde antes ya se drogaba, pero fue tocado por el poder de Dios cuando estaba en la cárcel y sin ninguna esperanza de vida. Él comentó en su testimonio que conoció en la cárcel a un pastor que le hablaba de Cristo, pero que lo tenía harto, de forma que le dio un ultimátum y le dijo que si lo volvía a hacer, lo iba a matar. Y este pastor, que estaba dispuesto a entregarlo todo, lo hizo de nuevo. Le volvió a hablar de Cristo. Y el pantera, ¿sabes qué hizo? Cumplió su palabra y lo mató. Es algo muy triste, pero ese asesinato desencadenó una serie de acontecimientos que le llevaron a encontrarse de frente con Cristo. Y ahora él es un predicador y le ha hablado a miles del amor de Dios. Pero tuvo que hacer algo. Viajó a Zacatecas para ver a la familia de este pastor y pedirles perdón. Pero sabes, eso nos impactó mucho. Ver la entrega de ese pastor que estuvo dispuesto a todo por su amor a Dios. Qué fuerte todo esto. Y que Dios nos ayude a ordenar nuestra vida y que sea Él el primero en todo en nosotros. Si tú deseas poner a Dios en primer lugar, reflexiona e identifica si le has dado mayor peso en tu vida a la prosperidad, a el placer, a la posición, al poder, al prestigio. Estos 5 son los sustitutos más comunes con los que se quiere reemplazar a Dios en la vida de las personas. De aquí se desprenden muchos otros, pero ninguno de estos puede brindarle al hombre seguridad ni felicidad absoluta. Más bien, son como espejismos que terminan engañando a los que se dejan llevar por ellos. Qué importante es detenernos en este tiempo, ¿sabes? Silenciar todo distractor y analizar cada uno de estos puntos y ser radicales nosotros con las decisiones. Prosperidad, placer, posición, poder, prestigio. ¿Qué es lo que quiere estar en el centro de tu vida? Sabes que eso mismo puede llegar a destruir tu matrimonio, tu familia, tu espiritualidad. Sabes, uno de los resultados que manifiesta el que pone a Dios en primer lugar es que escucha lo que Dios dice antes que escuchar otras voces. Y hemos dicho varias veces, ¿verdad? Antes, que en este tiempo está lleno de malas noticias. Que si el virus, que si los ovnis, que si el avispón asesino, que si la economía en recesión, que si la inestabilidad social, pero también que si la ineptitud política en las naciones. Pero cada uno de estos temas, Dios tiene algo que decir. Para cada uno de estos temas hay algo que Dios quiere decirnos, quiere darnos buenas noticias, y siempre es mejor escucharlo a Él que a lo que nos genera temor, pánico, ansiedad. Qué gran ventaja tiene el que Dios sea primero en nosotros. Dice la Escritura que el que escucha a Dios y pone en práctica lo que dice es como el hombre que construye su casa sobre la roca. Necesitamos que sea Dios el que cimente nuestras vidas, porque Mateo 7:25 dice que aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de una roca. Eso dice la Escritura, amén. Y estos no nos van a mover porque tiene más peso lo que Dios dice. Y nosotros estaremos dispuestos a obedecer lo que Él nos dice. En otras palabras, la obediencia a Dios es un resultado natural de que Dios sea primero en mi vida. Esto es fuerte y esto nos ayuda a entender un poco de si Dios es primero en nuestra vida, qué tan obediente soy a lo que Él nos dice. Pero ¿cómo podemos poner a Dios primero?
tenemos una familia a la que cuidar, tenemos un empleo en el cual pensar, tenemos un sinfín de tareas que claman pidiendo nuestro tiempo y recursos. Pero, ¿sabes qué? Ponemos a Dios primero, entregándole nuestras emociones. Esto es, amándole con un amor tal que en comparación todos los demás amores parecen nada. Ahora, este amor va creciendo en la medida que tomas tiempo en la presencia de Dios. No se da en automático. De este amor hablábamos, ¿verdad? Hace 2 semanas cuando vimos las primeras virtudes del fruto del Espíritu, ¿lo recuerdas? No es cualquier amor, pero el Espíritu Santo nos puede enseñar a vivirlo y a direccionarlo al Padre. Y necesitamos hacer esto. Si le amamos de esa manera, nuestra voluntad no se opondrá a la suya. ¿Por qué? Porque ya la habremos rendido a sus pies. Lo segundo que quiero decirte es que podemos tener este lema usando todas las cosas materiales como algo que Él ha dejado a nuestro cargo, reteniendo solo las cosas útiles en relación a su reino. Todo buen administrador o mayordomo sabe usar eficientemente los recursos a su alcance, y esto siempre tiene que ver con honrar a Dios. Cuando ordeno mis prioridades, el tema de lo material siempre va a salir, obviamente, pero estará sujeto a lo que Dios enseña en su palabra, y estaremos dispuestos a invertir sabiamente estos recursos. Lo tercero es dando la máxima prioridad a los asuntos de consecuencia eterna, recordando que a veces lo bueno puede convertirse en enemigo de lo mejor. Si en este tiempo estás en casa, te preguntaría, ¿qué tanto le has dedicado a instruir a tus hijos en los principios de Dios? ¿Qué tanto has orado por tu familia? Orado pues, que para que Dios la proteja, que sean cubiertos por su mano cada vez que tienen que salir por alguna necesidad. En ocasiones, algo bueno que ocurrió en el pasado puede hacerme pensar que hoy no es necesario, pero la vida espiritual se construye cada día y la relación con Dios se va fortaleciendo conforme vamos conociéndole, hasta que se hace habitual en nosotros. Eso es lo que produce darle prioridad en los asuntos de consecuencia eterna, ¿verdad? Darle prioridad a Dios. No desaprovechemos el tiempo. Dice Efesios 5:15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como los necios, sino como sabios. Luego el versículo 16 dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Decidamos aprovechar bien el tiempo. El día lunes estaba leyendo un artículo que se llama 10 razones por las cuales debo abandonar las redes sociales. Lo escribe Jaron Lanier y me sorprendió todo lo que dice, ¿verdad? Y el autor es alguien que tiene peso en el mundo del internet, pero daba su opinión de lo que hacen las redes sociales en las personas, y algunos de sus argumentos en torno a ellas, a las redes sociales, son, por ejemplo, que estás perdiendo tu libre albedrío con estas redes. Otro que mencionaba es que las redes sociales están minando la verdad. Otro decía que las redes sociales no quieren que tengas dignidad económica. Pero, ¿sabes? La que más me dejó pensando es una de las últimas, y dice que las redes sociales odian tu alma. Y yo no te digo que las elimines, que las cierres, que te salgas, pero sí que evalúes qué uso le estás dando. De hecho, a través de ellas es que hoy podemos estar conectados. Pero si estas te están haciendo daño, pues ponles un alto, pide ayuda, haz algo, no te quedes ahí. El versículo que acabamos de leer pone en nuestras manos la responsabilidad de lo que hacemos con nuestra vida. Y dice, tengan cuidado de su manera de vivir, tengan cuidado. Tenemos que ser sabios, amén. Sabes, hoy hemos reflexionado sobre la importancia que tiene que Dios sea primero en nuestras vidas. Te invito a que hagas una introspección, un examen de conciencia, lo necesitamos.
Hoy estos días que hemos puesto pausa a muchas actividades, necesitamos hacer una observación a lo más profundo de nuestro corazón y que tomemos decisiones. Hoy mismo, pídele a Dios que tome el lugar principal de tu corazón. Vamos a orar. Señor, venimos delante de tu presencia y hemos escuchado, Señor, en tantos pasajes de tu escritura que nos enseñan la importancia de ponerte en primer lugar. Necesitamos, Señor, hoy tomar esta práctica de nuevo, retomar a ese primer amor, Señor, y que podamos volver a ponerte en el primer lugar, en el lugar principal en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender la importancia que tiene y sobre todo que sepamos que esto no es responsabilidad de nadie sino mía. Yo tengo que decidir venir a ti y decidir que tú seas el primero en el que yo voy a pensar por la mañana, que tú seas el que voy a preguntarle cuando voy a tomar una decisión, que tú seas, Señor, el centro de mi vida. Ayúdanos, Señor, a poder entender, ayúdanos a seguir masticando esto, ayúdanos a seguir rumiando estas palabras, estos versículos, y que sean carne en nosotros, que se pueda encarnar tu palabra y que lo podamos vivir. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Con esto terminamos esta reunión de mitad de semana. Nos vemos en línea el próximo fin de semana, con el favor de Dios, ¿verdad? Con una reunión que nos permita celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibe un fuerte abrazo virtual. Anhelamos que Dios bendiga tu vida y la de tu familia. Saludos a todos.